Tiempo de tomar el pulso del mercado. Félix González, socio director de Capitalia Familiar. Félix, muy buenos días. Hola Eva, buenos días. Bueno, pulso del mercado, porque ya sí que no queda más que el gran espectáculo antes de cerrar el año. Pulso del mercado. Bueno, pues efectivamente, estamos en la última gran cita del año, la que posiblemente va a marcar si vamos a disfrutar en este ejercicio del famoso rally de Santa Claus, ¿no? Los últimos días del ejercicio, si van a ser alcistas o por el contrario, ¿no? Vamos a ver un pullback, una consolidación de los mercados dentro de un año que ha sido en general para los activos de riesgo, pero también para los mercados de renta fija, pues un año muy bueno, ¿no? Excepcionalmente bueno, incluso en algunos segmentos y en algunos casos, ¿no? Va a depender todo fundamentalmente del tono del discurso de la Reserva Federal, de la revisión de las previsiones macroeconómicas y de los tipos de interés que presenten hoy de cara a los próximos trimestres, ¿no? Y también de la forma en que Powell lo explique, ¿no? durante la rueda de prensa, ¿no? El recorte de un cuarto de punto está prácticamente descontado, bueno, totalmente descontado por los mercados. No creo que este sea el momento en el que la Reserva Federal deba sorprender negativamente con esas expectativas del mercado, no bajando los tipos de interés. No hay necesidad de hacerlo, además, porque la política monetaria norteamericana sigue siendo restrictiva. La inflación, aunque todavía está a cierta distancia del objetivo oficial del 2%, se ha reducido de forma muy significativa a lo largo de los pasados meses y los últimos trimestres y, por lo tanto, la Reserva Federal, así como el Banco Central Europeo, tiene margen de maniobra suficiente para recortar sus tipos de interés nuevamente hoy, ¿no? Otra cuestión va a ser, como decía antes, el discurso, las previsiones, las expectativas que la Reserva Federal alimente de cara a los próximos meses. Y en este sentido, yo creo que todos en el mercado somos conscientes de que la Reserva Federal va a adoptar hoy un tono mucho más prudente, que no va a comprometerse en modo alguno con nuevas bajadas de tipos de interés de cara a los próximos meses. Primero porque la economía americana está dando muestras otra vez de una mayor fortaleza de lo que esperaba la Reserva Federal. Aquellos signos incipientes de debilitamiento del mercado laboral parece que se han frenado. La inflación, como decía antes, también se mantiene todavía a cierta distancia del objetivo oficial del 2% y, por lo tanto, en este sentido no hay ninguna prisa. La Reserva Federal no tiene ninguna prisa a la hora de acelerar ese proceso de normalización o de relajación de la política monetaria o de convergencia hacia ese tipo de interés neutral, ¿no? Y por otro lado también, y lógicamente, porque a partir del 20 de enero entra la nueva administración Trump y hay una incertidumbre, ¿no? Respecto a cuáles pueden ser o cuál puede ser el alcance de las políticas o de las decisiones políticas que adopte Trump en esos primeros 100 días que tú referías anteriormente y las posibles consecuencias, ¿no? para el ciclo económico norteamericano. Por lo tanto, también desde este punto de vista es lógico que la autoridad monetaria estadounidense se tome cierto tiempo, que no se acelere y posiblemente no veamos una nueva bajada de tipos de interés en Estados Unidos pues hasta la reunión de marzo, posiblemente, ¿no? Y luego ya veremos a ver si vemos alguna más en el transcurso del ejercicio en función, como digo, del alcance, ¿no? y de las posibles consecuencias de las medidas de política económica y también de política comercial que adopte la nueva administración Trump. Estaba señalando, Félix, de alguna manera, bueno, todo lo que es, ¿no? Lo que se espera a partir de ahora y cómo se va fundiendo con la llegada de Donald Trump. En este contexto, bueno, hemos conocido datos de inflación en la eurozona, ha repuntado menos de lo esperado, pero ha repuntado tal y como había dicho Lagarde. Pero hoy parece que lo que ha cobrado más, un nivel más destacado han sido las declaraciones de Bunch, señalando como una depreciación del euro, tampoco quitaría tanta competitividad y, sin embargo, sería algo más beneficioso para recibir el impacto de los aranceles. No sé, a partir de esas declaraciones, bueno, ¿cuál es el contexto que esperas una vez que Europa está a la espera de ese golpe arancelario y lo que ha sido lo que pone sobre la mesa Bunch? Bien, vamos a ver. En primer lugar, con carácter general, las declaraciones de los banqueros centrales respecto a niveles de referencia de los tipos de interés, y en este caso concreto, alimentando, ¿no? la expectativa de una depreciación adicional del euro frente al dólar, son peligrosas porque uno sabe cómo empiezan, pero no cómo termina, porque luego ya, una vez que tú sueltas la primera ficha del dominó, el mercado es el que decide, ¿no? A qué velocidad lo hace caer y sobre todo, dónde para, ¿no? Es cierto que en el contexto político y económico en el que nos encontramos ahora mismo en la zona euro,
con dos crisis políticas graves, tanto en Francia como en Alemania, con unas economías que por culpa de la Agenda 2030 pues están debilitándose y empobreciéndose y, sobre todo, lo que es más importante, están perdiendo competitividad tanto en cuanto a precios, pero también en cuanto a capacidad tecnológica, ¿no? Y aquí un caso emblemático es la economía alemana, que no hace tanto tiempo era puntera, ¿no?, en términos de tecnología y que como consecuencia, sobre todo, de la política energética que se está aplicando en la eurozona y sobre todo de las restricciones y de la burocracia impuesta por la Comisión Europea, pues se está yendo claramente, ¿no?, y fuera de ese grupo de economías competitivas, ¿no? Y lo están notando y lo están sufriendo y como consecuencia también el conjunto de la zona euro en términos de crecimiento actual y en términos de previsiones de crecimiento para los próximos años, ¿no? Por lo tanto, en este contexto político y económico y de ausencia de reformas estructurales, o más bien dicho, con reformas estructurales que se han ido acometiendo en los últimos años que van justo en la línea contraria de la que deberían haber ido, lo único que nos queda es el Banco Central Europeo, es la política monetaria, ¿no? Las bajadas de los tipos de interés, que como también han comentado, por ejemplo, Lane esta misma mañana, pues no le parecen mal las previsiones que baraja el mercado de una bajada del tipo de interés de referencia del BCE hasta niveles del 2%, es decir, un punto porcentual más adicional a la baja a lo largo del año 2025, que es una bajada todavía significativa. Y por otro lado, empezar a jugar, ¿no?, como ha hecho Moons, con el tipo de cambio, precisamente para intentar recuperar vía tipo de cambio la pérdida de competitividad que podría suponer una guerra arancelaria a partir del 20 de enero, ¿no? Porque es que no hay otra manera ahora mismo, y con esta política que tenemos en Europa, no hay otra manera de recuperar, al menos de forma rápida, esa competitividad que hemos perdido estructuralmente a lo largo de los últimos años y que vamos a perder aún más con esa guerra arancelaria. Pero insisto, si nos fijamos o si el Banco Central Europeo se fija la paridad como objetivo, ojo, porque los mercados nos han demostrado ya en muchísimas ocasiones a lo largo de las últimas décadas que bueno, los bancos centrales proponen, pero al final es el mercado el que dispone donde para todo esto. Y obviamente una caída muy acusada o descontrolada del tipo de cambio del euro contra el dólar, recordando que las principales materias primas y especialmente el precio del crudo fijan sus precios en dólares, podría a medio plazo suponer un factor de riesgo inflacionista por el encarecimiento de los inputs que son también necesarios para nuestro proceso productivo. Pues hay que jugar con un equilibrio que es difícil de manejar y sobre todo que los bancos centrales no tienen fácil controlar, como digo, una vez que abres la puerta a los mercados en este sentido. Antes de terminar, ya que además va a ser, yo creo, la última intervención antes de Navidad, a la hora de buscar esas oportunidades, irnos además o estar unos días un poco tranquilos, ¿dónde está ahora mismo vuestro punto de atención? ¿Dónde buscar las oportunidades y de dónde alejarse? Bueno, lo primero, me vas a permitir, Eva, la experiencia también histórica nos ha demostrado que precisamente en los últimos compases del ejercicio y los primeros compases del ejercicio siguiente no es cuando nosotros, los asesores o los gestores, debemos estar especialmente tranquilos o distraídos, ¿no?, con las celebraciones navideñas, ¿no? Es porque hemos visto en repetidas ocasiones este año, por ejemplo, y el año pasado también, en donde prácticamente toda la rentabilidad del año, o una parte muy importante de la rentabilidad del año, dependiendo de los mercados, en el caso de Europa, por ejemplo, este año se hizo en los primeros compases del año 2024, porque luego, desde febrero o marzo, hemos estado metidos en un rango arriba y abajo en el que todavía estamos inmersos, ¿no? Por lo tanto, cuidado en este sentido, porque los últimos días, como digo, del año, los primeros del año siguiente, suelen ser años muy importantes para marcar buena parte de los resultados que se van a obtener en el resto del ejercicio, ¿no? Y sobre todo más en estos años de cambio de presidencia, donde los primeros 20 días del año también suelen ser muy, muy intensos. Así que nosotros no vamos a descansar nada a este respecto y no vamos a dejar de tener los dos ojos puestos en los mercados entre trozo y trozo de tu rol, ¿no? Respecto a un poco la visión más general,
yo creo que va a ser un buen año para la renta fija, al menos en la primera parte del año, especialmente para la renta fija europea, por lo que hemos comentado antes en términos de bajadas de tipos de interés. Y creo que puede ser un buen año también, al menos en la primera parte o en los primeros meses, para la renta variable norteamericana. Como le pasa a la Reserva Federal, como comentaba antes para la Reserva Federal, también nosotros tendremos que esperar a ver un poco el alcance de las decisiones políticas concretas que vaya adoptando la administración Trump, ¿no? Pero yo creo que, por ser breve y terminar, yo diría que hay valor todavía, o mucho valor, en la renta variable americana, quizás no tanto en las 7 magníficas, en las grandes tecnológicas, pero sí en otros segmentos medios del mercado norteamericano, más sensibles al ciclo interno de la economía norteamericana, y sigue habiendo mucho valor en la renta fija europea, renta fija corporativa me refiero, no deuda pública. Pues Félix González, de Capitalía Familiar, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, feliz semana y, por supuesto, muy feliz Navidad. Muchísimas gracias, igualmente para vosotros y para nuestros televidentes. Bueno, continuamos.